La doctora Paula Alba Moreira, que es médica especialista en medicina interna y en reumatología, es la jefa de reumatología del Hospital Córdoba y es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, que va a hablar sobre el síndrome antifosfolipídico y el rol de las plaquetas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo no de la hematología, así que vengo de la reumatología y quiero darles algunas visiones, probablemente desde otra mirada, sobre el rol de las plaquetas y cómo se vinculan con el síndrome antifosfolípido. Mis dos excelentes expositores previos, Santiago y Marina, ya han hablado un poco de las dos condiciones o dos de las más importantes condiciones que generalmente producen un diagnóstico diferencial con el SAF, que son dos condiciones que producen también trombocitopenia y trombosis y que son en la práctica clínica desafíos en el diagnóstico diferencial. Bueno, nosotros sabemos... Bueno, el síndrome antifosfolípido es una condición autoinmune adquirida que se caracteriza por la presencia fundamentalmente clínica de trombosis arterial venosa o también microtrombosis o microangiopatía trombótica y también con... Pedimos para ver si puedes cambiar. Sí. Con el de abajo. ¿Con este? Y también, con morbilidad obstétrica y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que algunos son anticuerpos que están en los criterios, que son el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina IgG-IgM y la antibeta-glicoproteína IgG-IgM. Y si bien hay otros anticuerpos no criterios que no están incluidos en los criterios, que no se usan todavía en la práctica clínica generalizada, hay veces nos ayudan a delimitar el riesgo. Y también hay una serie de manifestaciones que no estaban hasta ahora incluidas en los criterios, que se llamaban manifestaciones no criterios y que hoy están incluidas en los nuevos criterios, entre las que se encuentran la trombocitopenia. La trombocitopenia, a pesar de la naturaleza protrombótica, un 20 a 40% de pacientes con síndrome antifosfolípido van a hacer trombocitopenia y muchas veces la trombocitopenia es la primera manifestación de estos anticuerpos y del síndrome, y a largo plazo, sobre todo en la primera manifestación cuando nosotros estudiamos como clínicos o reumatólogos, que los hematólogos nos suelen derivar estos pacientes con trombocitopenia con solicitud de antinucleares, HIV, bueno, y todos los anticuerpos antifosfolípidos, y en ese caso nosotros los recibimos y muchos de estos pacientes tienen anticuerpos antifosfolípidos como primera manifestación del síndrome, sin tener todavía trombosis ni morbilidad obstétrica. Bueno, la trombocitopenia en el SAF fue descrita por muchos autores, pero María José Cuadrado, que es una de las expertas en el mundo, encontró en una serie que el 23% de los pacientes, de 171 pacientes, que es una de las series más grandes con SAF, presentó trombocitopenia, la cual la mayoría de estas presentaciones fueron trombocitopenias moderadas, y solamente un 17% de este grupo de pacientes presentaba trombocitopenia grave, y en estos pacientes, en esta corte, solo 4 de estos pacientes se presentaron como trombocitopenia como única manifestación clínica del SAF. Es importante tener en cuenta que cuando un paciente presenta trombocitopenia en el síndrome antifosfolípido, esto ha sido asociado en el tiempo con un aumento del riesgo de trombosis, que es un poco voy a discutir en unos minutos. Y esto es interesante porque en este trabajo del grupo de Martínez Taboada, ellos encontraron que la incidencia de trombocitopenia fue del 12%, pero que los pacientes que tenían trombocitopenia y anticuerpos antifosfolípidos tenían un incremento del riesgo trombótico comparado con los que no lo presentaban. Por otro lado, también hay algunos trabajos que han evaluado el riesgo de trombosis en pacientes con trombocitopenia inmune primaria y que se les realizó anticuerpos antifosfolípidos, y la presencia de estos anticuerpos se asoció a la posibilidad de un mayor riesgo trombótico. Y esto es interesante porque la presencia del grupos anticoagulantes en este grupo de pacientes se asoció con trombosis arterial, tanto arterial y venosa, y también la concurrencia de los anticuerpos anticardiolipinas también se asoció a la presencia de trombosis.
Por otro lado, también la presencia de anticuerpos antifosfolípidos es un factor de riesgo para hacer trombosis en este grupo de púrpura trombocitopénica idiopática, pero también en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, Sjögren y otras condiciones como que pueden dar también trombocitopenia como manifestación. Bueno, en el año 2023 se publicaron nuevos criterios de clasificación. Es muy importante destacar que los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. Esto en el síndrome antifosfolípido es muy importante porque cuando nosotros leíamos o estudiábamos también, aplicábamos los criterios tanto de Sapporo como de Sidney y aplicábamos los criterios de manifestaciones obstétricas o trombóticas. Algunos pacientes los tratamos igual y estos pacientes no cumplían los criterios. Y esto es importante porque una cosa son criterios de clasificación donde nosotros vamos a analizar una muestra homogénea, que eso lo utilizamos nosotros en reumatología para poder estudiar e investigar y caracterizar un paciente dentro de un estudio, y otra cuestión diferente es el diagnóstico. Si yo tengo un paciente que tiene trombocitopenia y a lo mejor tiene presencia de dos anticoagulante lúpico positivo en varias oportunidades y tiene la presencia de doble o triple positividad y no tiene trombosis arterial o venosa o no llega a cumplir los criterios, ese paciente igual lo voy a tratar como síndrome antifosfolípido aunque no cumpla los criterios. Esto es importante porque esto es muy diferente a lo que hacemos cuando nosotros hacemos investigación clínica o investigación transnacional clínica y básica, que cuando nosotros vemos los pacientes en nuestra práctica clínica. En el año 2023 nosotros estuvimos trabajando en estos criterios. Estos criterios de clasificación cambiaron radicalmente con respecto a los criterios previos. Y fíjense que en la entrada de estos criterios al menos uno tenía que tener un test positivo de anticuerpos antifosfolípidos, que esto ustedes seguramente todos lo conocen, de los anticuerpos criterios, al menos en los 3 años previos a la aparición al diagnóstico. Y si el paciente tenía la presencia de estos criterios, junto con un criterio clínico, uno podría empezar a aplicar los criterios de clasificación de estos nuevos criterios de clasificación. Bueno, estos criterios de clasificación tienen ahora dominios donde están puestos con una score, y fíjense que en los criterios previos nosotros no teníamos definido ciertas manifestaciones que antes se llamaban NOT criterio, entre las que se incluía la trombocitopenia, la enfermedad valvular y la nefropatía por SAF. En estos nuevos criterios hay dominios clínicos, que fíjense acá está el dominio, a ver, no sé si estoy, no sé qué hice, perdón. Acá está el dominio macrovascular, fíjense, donde está la trombosis arterial o venosa, la presencia microvascular, fíjense la presencia del livedo reticular y el livedo racemosa, vasculitis libeloide, la presencia de trombosis arterial o trombosis macrovascular, y fíjense acá en lo obstétrico, qué importante, porque acá la presencia de más de 3 abortos consecutivos le da un punto, la presencia de una muerte fetal le da un solo punto, y en cambio si el score aumenta en 3 a 4 cuando nosotros tenemos preeclampsia con hallazgos severos, que es otra causa cuando da disfunción orgánica que suele dar plaquetopenia. Pero lo que quería traerles con esto de los criterios es que fíjense acá que estos criterios incorporan dentro del criterio hematológico la trombocitopenia y le da un punto de 2 puntos sumado después a los criterios de laboratorio. Bueno, esto es muy importante porque esto pasó a definir, y cuando se empezaron a definir estas manifestaciones no criterios, cuando pudimos hacer el score de qué criterios íbamos a incluir, la trombocitopenia y la enfermedad valvular fueron altamente específicas del síndrome, por lo cual fueron incluidos en estos criterios de clasificación. Bueno, esto para mostrarles también acá que cuando uno va a hacer hoy, incluir un paciente en un estudio con criterios, por lo menos tiene que tener 3 puntos del criterio clínico y 3 puntos del criterio de laboratorio. Esto es importante también porque cuando nosotros analizamos con las cortes SAINOF-SACIA, que esto está ya publicado, ingresamos 249 pacientes, 186
185 tenían criterios de SAF y 64 tenían solo la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que tenían y cumplían criterios de Sidney, y aplicamos estos nuevos criterios de clasificación. Y es interesante porque en las pacientes tanto italianos como en nuestra corte que estuvo incluida acá de Córdoba, los pacientes, fíjense, por ejemplo, con morbilidad obstétrica, estos disminuían del 26% al 3.2% cuando aplicábamos estos criterios. Y esto es muy importante cuando damos este mensaje a los obstetras, porque un paciente que tiene 3 abortos de primer trimestre y tiene un anticoagulante lúpico, nosotros lo vamos a tratar, aunque no cumpla los criterios de clasificación, porque esto lo vamos a utilizar para los estudios clínicos. Ahora, acá también es importante que también, si bien estos criterios disminuyeron la capacidad de detectar los casos obstétricos, es interesante que un 20% de estos pacientes podían ingresar o tenían criterios teniendo trombocitopenia o enfermedad valvular. Entonces, esto, si bien trajo una disminución en la cantidad de criterios específicos del obstétrico, trajo un incremento de inclusión de pacientes que tenían, por ejemplo, vasculitis libeloide, trombocitopenia y enfermedad valvular. Bueno, esto recientemente está publicado en el abstract del Congreso de ICAPA en Sapporo, y esto en Kioto, y es interesante porque en este grupo, por ejemplo, y esto sería interesante explorar en las plaquetas, estos pacientes no cumplían que cumplían los criterios de Sidney y no cumplían los criterios nuevos de ACR 2023 obstétricos. En el tiempo, estos pacientes, muchos de estos pacientes, 16 pacientes que no lo cumplían, después lo cumplieron a los 3 años en el tiempo. Entonces, esto sería muy interesante también ver qué pasa con los pacientes que tienen trombocitopenia o enfermedad valvular. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos que tiene el SAF? El SAF tiene un mecanismo fisiopatogénicos muy complejos, como vamos a ver, porque tienen numerosas vías, en donde una de estas vías son las plaquetas. Sabemos que los anticuerpos antifosfolípidos se pueden unir a las plaquetas directamente a la membrana o a sus receptores, que son los mismos que a los que se unen los pacientes que tienen trombocitopenia autoinmune, y lo que provoca su activación y agregación. Pero también es importante que tengamos en cuenta que en el síndrome antifosfolípido nosotros vamos a tener varias vías. Una es la célula endotelial, otro sabemos que hoy tenemos la teoría inflamatoria, que es la activación de los monocitos es crucial, digamos, para producir una upregulation de un montón de factores como el tissue factor. Y el otro tenemos la vía de las plaquetas, en donde va a haber una regulation de tromboxano A2 y también de expresión de glicoproteína 2,3,3A. Bueno, esto es lo que nosotros vemos en la complejidad de la fisiopatogenia del síndrome antifosfolípido. Y fíjense acá, nosotros tenemos toda la vía de los monocitos que actúan sobre el Toll-like receptor 4 y localiza la beta-2-glicoproteína y produce un incremento del NFK-beta, y con eso se activa toda la vía del MAP. También tenemos hoy que hay un aumento, y todo el grupo de Johnson White, que está trabajando sobre el incremento en la expresión de los NETs y todo su mecanismo, también la activación de la célula endotelial, y en esta rama tenemos la plaqueta. Todos estos anticuerpos van a producir un estado protrombótico primario en el cual vamos a necesitar ciertos second hit, y esos second hit van a ser, en el caso de la trombosis venosa, muchas veces la inmovilidad, la infección, la inflamación; en el lupus eritematoso sistémico, la inflamación persistente y la enfermedad, el proceso inflamatorio no controlado, el trauma y la medicación; y en el caso de la trombosis arterial, los factores de riesgo convencionales que muchas veces no están controlados, como la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la obesidad, que es un estado inflamatorio per se, que activa numerosas vías, la hiperlipidemia y el hábito de fumar. Bueno, sobre esto sobre estas vías clásicas que nosotros conocemos de las plaquetas, recientemente hay algunos estudios que han evaluado diferentes mecanismos y que nos serviría a nosotros en estos pacientes con trombosis recurrente, que podrían ser potencialmente targets terapéuticos en la vía, sobre todo de la activación plaquetaria. Bueno, este es un trabajo muy interesante cuyo objetivo fue examinar si había alteraciones en el lipidoma plaquetario en pacientes en comparación con pacientes que tenían SAF, pero que tenían tromboembolismo sin SAF y controles normales.
Y este trabajo, que es muy interesante, encuentra que la activación plaquetaria está aumentada en el SAF en vivo, comprometiendo la activación del PLA. El otro punto importante y otro trabajo muy interesante es este trabajo del grupo de Jason Knight. Esto es interesante porque nosotros sabemos que la adenosina extracelular actúa con una coenzima que es la CD73 y eso va a producir la activación plaquetaria a través de la AMP y ese AMP va a actuar directamente. Y esto es interesante porque esta interacción o el bloqueo de esta vía podría, por ejemplo, unos agonistas del receptor de la adenosina o inhibidores del factor plaquetario 3 podrían, de fosfodiesterasa 3, podrían ser potenciales target terapéuticos en la activación plaquetaria en el SAF. Y esto es importante porque se ha visto que esta sobreactivación plaquetaria pueden ser signos de que tengan estos pacientes perpetuar la trombosis y son los pacientes que muchas veces nosotros vemos con trombosis refractaria que podría ser parte de uno de los mecanismos. Ahora, la existencia de trombocitopenia podría reflejar un subgrupo de pacientes con SAF que tengan riesgo elevado de trombosis y de morbilidad obstétrica. Bueno, esto ha sido recientemente evaluado en un trabajo en donde trataron de hacer una selección de grupos de clústeres, en donde ellos estudiaron pacientes en el clúster 1, dentro eran pacientes que tenían anticuerpos antifosfolípidos, era el clúster 1, que eran hombres fundamentalmente que tenían factores de riesgo cardiovascular, tenían un perfil de fosfolípidos de alto riesgo. El clúster 2 eran pacientes que tenían fundamentalmente morbilidad obstétrica y eran mujeres jóvenes, y el otro grupo era el clúster 3, que era el paciente que tenían un perfil trombótico con trombocitopenia. Bueno, este trabajo concluyó, fíjense acá, que el grupo que tenía trombocitopenia, este clúster que tenía trombocitopenia y trombosis fundamentalmente como manifestaciones clínicas, la plaquetopenia diferenciaba este grupo de los dos anteriores. Sin embargo, el trabajo concluye que nosotros no podemos solamente por la trombocitopenia sola hacer un análisis, y esto deberá ser evaluado en una serie mayor donde podamos incluir mayor cantidad de número de pacientes. Por otro lado, también es interesante que el registro italiano, esto está publicado hace algunos años, encontró que los 44 pacientes que tenían trombocitopenia moderada, aproximadamente el 32% presentaron eventos trombóticos y solo el 6% presentaron complicaciones hemorrágicas. Y esta es una de las características distintivas del síndrome antifosfolípido, en el cual la trombosis ocurre muy frecuentemente asociada a la trombocitopenia y es más grave. Hay veces los clínicos tienen más miedo a la hemorragia, pero nosotros creemos que debemos tenerle más miedo a la trombosis. Bueno, este es otro trabajo muy interesante que también evaluó la trombocitopenia severa no solo como un incremento en el riesgo de trombosis, sino que este grupo de pacientes con SAF obstétrico tenían un mayor resultado obstétrico adverso cuando la trombocitopenia estaba presente. Y esto es interesante porque este trabajo observa que a medida que se bajaba el nivel de plaquetas de menos de 10.000, o sea, menos de 50.000 y menos de 30.000, este grupo encuentra que estos pacientes con SAF obstétrico tenían mayor insuficiencia placentaria, mayor posibilidad de parto prematuro y mayor posibilidad de preeclampsia. Bueno, recientemente Pierre y Meroni, el grupo de Meroni colaboradores, ha publicado este trabajo que seguramente ustedes lo deben conocer. Es un trabajo cuyo objetivo fue comprender los mecanismos proadhesivos y de activación plaquetaria en ciertos fenotipos en vitro, en estudios in vitro, pero con el objetivo de evaluar si había algún, junto con esto, si estos pacientes recibían ciertas terapéuticas, si ese fenotipo de activación plaquetaria se podía disminuir
o atenuar y poder ser un blanco de target terapéutico. Bueno, ellos incluyeron acá 34 pacientes con síndrome antifosfolípido primario que los compararon con individuos sanos. Es interesante que en este trabajo todos los pacientes que incluyeron tenían síntomas o de trombosis vascular o obstétrica, pero que cumplían criterios de síndrome antifosfolípido ACR o EULAR 2023 y que ellos evaluaron por citometría de flujo ciertos marcadores de activación plaquetaria como la P-selectina, la G2-3A activada, el tissue factor, la ApoR2 y la expresión también de beta-glicoproteína 1 y también in vitro vieron el impacto de drogas antiplaquetarias o antiinflamatorias en las diferentes poblaciones estudiadas. Bueno, esto es interesante porque ellos encuentran en el subgrupo de pacientes que exhibían un estado de las plaquetas proadhesivo y coagulante dependiente de tissue factor y que esto era fundamentalmente dependiente de la beta-2-glicoproteína 1 dominio 1, punto 1, punto 2, que también encuentran que la aspirina y los inhibidores del P2 y significativamente inhibían esta activación y este fenotipo de plaquetas, y la upregulation del tissue factor, pero la hidroxicloroquina, que nosotros la utilizamos muy frecuentemente, afectaba la adhesión solamente del fenotipo, pero no tenía una adecuada prevención en la trombosis, mediada por anticuerpos antifosfolípidos. El otro punto interesante en este trabajo es que ellos también estudiaron tocilizumab, que es un antagonista de la interleuquina 6, y también encontraron una respuesta en parte de estos grupos que tenían este fenotipo con sobreexpresión de plaquetas. Bueno, a pesar de tener trombocitopenia, es interesante que en nuestras guías de tratamiento, las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología dan como recomendación que en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos y siempre que la trombocitopenia no sea severa, uno debería dar tratamiento profiláctico con dosis bajas de aspirineta, y hay un editorial que sugiere de este trabajo que esto vendría un poco a afirmar algunas de estas cuestiones que les mostré hace un rato con respecto al uso de la aspirina, y probablemente la hidroxicloroquina no tendría otro mecanismo por el cual, que sabemos que también produce un efecto sobre las plaquetas, pero sería importante porque ya sería un efecto a nivel del Toll-like receptor y de la expresión del anticuerpo sobre la célula endotelial, más que un efecto directo sobre las plaquetas. Bueno, nosotros lo que utilizamos en la práctica clínica, en las manifestaciones hematológicas, generalmente no hay una guía de decir cómo vamos a tratar la trombocitopenia asociada a anticuerpos antifosfolípidos. Esto está aprendido de las guías de ustedes de trombocitopenia inmune primaria, pero en general nosotros utilizamos dosis de corticoides. Hoy nosotros los reumatólogos hacemos un manejo un poco diferente de los corticoides porque preferimos pulsar, porque se ha demostrado que los pulsos de metilprednisolona o la dexametasona, que son corticoides que actúan sobre el mecanismo genómico y no genómico, nos permiten actuar rápidamente porque van a producir un efecto terapéutico rápido y nos permiten no tener este paciente con dosis elevada de esteroides y aumentarle la morbilidad y el riesgo cardiovascular. Y también hemos aprendido también el uso de los inmunosupresores precoz, tanto el micofenolato fundamentalmente y otros como la ciclosporina. Ahora, si el paciente no tiene mejoría, si nosotros debemos, o si la trombocitopenia es severa, utilizamos la inmunoglobulina endovenosa y el anti-CD20, que es el rituximab, y en casos de microangiopatía trombótica uno puede utilizar inhibidores del complemento como el eculizumab. Antes de introducir, bueno, los anticoagulantes, esto no viene al caso acá, pero es importante hacer un balance porque estos pacientes pueden tener
tener con trombocitopenia moderada y en algún momento tener trombocitopenia grave, que es la historia natural que tenemos en coincidencia con un evento o un nuevo evento trombótico, y en este caso es muy importante tratar de poner un balance entre el riesgo de peligro de la vida del paciente por hemorragia y la trombosis, pero es importante que estos pacientes deben tener anticoagulación con heparina, dar las medidas rápidas de esteroides e inmunoglobulina para tratar intensivamente la trombocitopenia y hacer una monitorización cuidadosa. Un punto que sí quiero destacar es que, bueno, ustedes que son hematólogos, nosotros no utilizamos estas drogas, pero habitualmente sin el trabajo multidisciplinario en conjunto con ustedes, pero en el 2008 se aprobaron dos nuevos miméticos de la trombopoyetina, que es el romiplastina y el trombopac, que a veces se utilizan en la trombocitopenia inmune y muchas veces este tratamiento está dado sin tener por ahí los resultados de los anticuerpos antifosfolípidos en la práctica clínica, y es interesante que acá hay algunos reportes que en pacientes con lupus y con síndrome antifosfolípido se han estudiado por los efectos adversos de estas drogas en los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos. Este es un trabajo recientemente publicado que evaluaron la eficacia y el riesgo trombótico de usar los agonistas del receptor de la trombopoyetina, y este trabajo incluyó 80 pacientes, que es interesante el análisis que hace porque incluyó pacientes con lupus sin anticuerpos antifosfolípidos, pacientes que tenían SAF y que tenían SAF secundario primario definitivo y pacientes que tenían solo anticuerpos antifosfolípidos positivos. En este grupo de pacientes es interesante que todos se les realizó un score de riesgo trombótico. Se evaluaron si el paciente tenía también trombosis arterial venosa o había tenido antecedentes de compromiso microangiopático o microvascular. También se analizó el perfil de anticuerpos antifosfolípidos y fíjense que de estos pacientes recibieron el tratamiento con el trombopac un 48%, con romiplastina un 17% y con etrombopac y romiplastina secuencialmente aproximadamente un 33%. Bueno, algunos de ellos tuvieron respuesta, pero esto es lo interesante de este trabajo, es que fíjense que del total de pacientes, el 8% de pacientes con lupus sin anticuerpos antifosfolípidos hicieron un nuevo evento trombótico, o un porcentaje importante de ellos hicieron que tuvieron SAF, hicieron trombosis nueva, trombosis arterial y venosa, y otro porcentaje de pacientes, 3 de ellos hicieron síndromes antifosfolípido catastróficos. Es por eso que este artículo concluye que uno debería utilizar en los pacientes con lupus con trombocitopenia con mucha precaución, aunque puede sostenerlo, pero en los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos o que tengan síndrome antifosfolípido primario o definitivo, deberíamos evitar su utilización. El otro punto importante es que en la práctica clínica es un desafío en los pacientes que tenemos con lupus, porque sabemos que el 40% de pacientes con lupus van a tener anticuerpos antifosfolípidos, aunque solo el 25% va a ser síndrome, pero como esta dificultad de los anticuerpos es que los anticuerpos fluctúan en el tiempo, una de las posibilidades que hay veces nosotros estamos ante un paciente con trombocitopenia refractaria, inmunoglobulina, rituximab, y muchas veces estos pacientes debemos, los vemos con ustedes, los hematólogos, y generalmente hay veces podemos llegar a dar estas medicaciones, y es importante tener en cuenta que hay veces los anticuerpos fluctúan en el tiempo y que por lo menos uno no debe tener en cuenta la precaución si tiene lupus y está refractario a la utilización de estos agonistas. Bueno, esto es para mostrarle otra publicación y una reciente también revisión de la Medicine, donde la utilización de estos agonistas en pacientes que tenían lupus y tenían anticuerpos antifosfolípidos y también tenían síndrome, desarrollaron síndrome antifosfolípido catastrófico, que bueno, yo no me refería ahora al catastrófico porque es otra causa de pacientes que ya se refirió el doctor anterior, que es un diagnóstico diferencial de la microangiopatía trombótica y que suele dar plaquetopenia y fallo multiorgánico dentro de los 7 días de la instalación.
Bueno, como conclusión, la trombocitopenia es una manifestación frecuente en el SAF. Nosotros es un desafío diagnóstico y terapéutico. Es importante tener en cuenta que hay nuevos mecanismos fisiopatogénicos que están siendo estudiados como potencial blanco terapéuticos de las plaquetas en combinación con la anticoagulación y la inmunomodulación que estamos haciendo hoy y que hoy la trombocitopenia es un factor de riesgo cuando el paciente lo diagnosticamos para el desarrollo de trombosis y morbilidad obstétrica y sobre todo representa un subgrupo de pacientes en el diagnóstico que vamos a tener que seguir muy de cerca y plantear todas las pautas de prevención para la trombosis y que los agonistas del receptor de la trombopoyetina no deberían utilizarse en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos o SAF diagnosticados. Bueno, muchas gracias.